Pues bueno, buenas tardes a todo el mundo. Como veo alguna cara nueva, os hago un poco la pequeña introducción. Esto se llama Tercios Viejos. En principio parece una librería, pero es algo más que una librería. Bueno, de hecho, voy a hacerlo todavía más rápido, os están llamando. Bueno, aquí, si me haces el favor, pues esto empezó hace 2 años y medio y bueno, nos dedicamos pues a divulgar historia militar, pero bueno, hacemos en el más amplio sentido de la palabra. Aquí la semana pasada pues tuvimos una recreación de romanos, pero no de legionarios, sino de sociedad civil, sobre senadores, política, esas cosas. Se presentan libros, novelas, y antes de la pandemia pues salíamos por ahí a los premios Ejército o a no solo Militaria. Y de hecho este año lo único que tenemos programado, que lo sepáis, que os espero veros a todos, es la Feria del Libro. O sea, vamos a ir a la Feria del Libro, que en principio es del 10 al 26, si la pandemia lo permite. Somos 4 socios, yo soy uno de ellos, otro de los socios es el señor Ferrer Dalmao, que es ese que veis aquí, y bueno, lo he dicho. Entrando aquí hoy tenemos aquí a Eduardo y José Antonio. Y a José Antonio. Sí. A José Antonio. Eduardo ya estuvo aquí en enero, ¿fue? En enero, presentando, pues yo creo un tema que es especialista y realmente, bueno, las cosas como son, si no nos repetirías, sobre el Frente del Este. Y hoy, pues un poco enlazando con esto, yo creo que también hay aquí algunos de los presentes, que como ya empecéis a ser clientes habituales algunos, especialistas en tema de carros y blindados, pues hoy nos va a hablar pues sobre el tema codazado, la guerra codazada en la Segunda Guerra Mundial. Ayer me estuve viendo un poquito la presentación y bueno, efectivamente es un enfoque distinto, o sea, no son realmente las campañas. Yo creo que lo que realmente os gusta el tema de carros, a mí la verdad es que me gusta las cosas como son, vais a disfrutar. Bueno, pues lo dicho, el formato habitual aquí es, salvo que Eduardo, José Antonio nos digáis lo contrario, sería ellos sueltan aquí la chapa y luego ruegos y preguntas, Yo no sé si permites que se te levanten la mano en mitad de esto o esperamos al final. Casi mejor un poquito al final. Esperamos mejor al final, sí. Mejor daremos tiempo para cualquier tipo de pregunta. Bueno, tampoco hay prisa, las cosas como son. La ventaja de ser aquí juez y parte. Y bueno, el aforo lo tenemos restringido. Lo único que se os pediría es, o sea, que en todo momento estéis con la mascarilla puesta, salvo los señores ponentes que tienen derecho a sí, yo me la pongo ya. Todo vuestro, gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues empiezo yo con la presentación y la charla. En primer lugar, como presentación, esta mañana, a título anecdótico, he estado yo tuiteando y haciendo cosas en las redes sociales diciendo que iba a dar una charla sobre guerra corazada y la Segunda Guerra Mundial. Y la gente, la verdad, se extraña muchísimo. Vosotros no, porque sois apasionados de estos temas, pero la gente se extraña. Y una preguntita que me hago a mí mismo es decir, bueno, ¿por qué nos gusta a nosotros esto? Pues bueno, simplemente yo creo que ahí me tengo que remontar a 2000 años atrás o más, a los clásicos, cuando ellos hablaban de la mitología y entonces decían que Vulcano creó las armas y fueron los dioses quienes las usaban. Hicieron la épica, entonces las hazañas. Entonces un poco la guerra acorazada es un poco lo mismo, nos interesa la guerra acorazada porque al fin y al cabo es épica. Que esto esté más de moda o menos de moda ahora, pues es relativo, porque por las edades que veo aquí hay un poco de todo. Yo conocí los mundos imaginativos de la Segunda Guerra Mundial, porque cuando era pequeño es lo que había, y los cómics abundaban en estas cosas, y sin embargo ahora la gente pues tiene otras fuentes de vocación, tiene la fantasía, pero no por ser fantasía pues deja de tener épica. Al final son máquinas, son hombres que hacen hazañas, y estas hazañas se escriben y se difunden, ¿no? Y además el factor de la tecnología. Somos una cultura tecnológica y bueno, pues eso aporta todavía la emoción por las máquinas, es lo que nos facilita, ¿no? Entonces, además de esto, quisiera decir que en 1 hora y media escasa que tenemos, pues el guión que tenemos es ambicioso. Y bueno, no vamos a abarcar todos los temas en la profundidad, ni mucho menos que debería de ser para discutir los temas estos. Y nos vamos a dejar muchas cosas en el tintero. No vamos a hablar de todos los carros de combate, de todos los ases, de todos los aspectos de la doctrina. Es imposible, ni de todos los países que intervinieron en ella. Entro ya directamente en la temática y entraría en un epígrafe que se llama
la guerra de Vulcano como creador de todas las armas y sobre lo que llamaría la batalla de las fábricas. A ver, se nos olvida que un carro de combate y todo su uso parten de una industria, y es la industria metalúrgica, la industria de la automoción. O sea, toda la base industrial es fundamental para entender todo este fenómeno. Y antes de que empezara la guerra, ¿quién estaba mejor posicionado en esta batalla industrial? Pues vamos a ver, hablaré de 3 casos en concreto porque ha dicho que no da lugar a abarcar todo. Hablaré un poco del caso soviético, del caso estadounidense y por supuesto del caso alemán. Las demás naciones las tenemos que obviar, pero esos fueron los que aportaron, resumiendo, el mayor esfuerzo industrial a toda la guerra acorazada. Entonces, pasaremos directamente al caso soviético, que es un caso muy interesante. Vamos a ver. Cuando Lenin le preguntaron, nada más acabar la revolución, cómo iba a vencer a los países capitalistas que estaban tecnológicamente más avanzados, lo resumió de la siguiente manera. Dijo: no os preocupéis, los occidentales, el capitalismo, nos venderá la soga con la que les ahorcaremos. Y a mí me parece que ese es el resumen del éxito soviético en la guerra acorazado. Ellos compraron la soga a los ambiciosos capitalistas. Muy bien, ¿por qué? Pues porque en 1930, mucho antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos tenían unas plantas tecnológicas industriales de la leche. O sea, no entiendo cómo esto se infravaloró por parte de los alemanes. Ellos dijeron, bueno, vamos a ver, había el que lideraba todo la política basada en la PNE, que se llama en inglés los planes de desarrollo industrial, los planteó con los desarrollos de los planes quinquenales que todo el mundo habéis estudiado, y entonces él dijo: no sé cómo se plantean las grandes industrias que queremos desarrollar, con las que queremos desarrollar la Unión Soviética. Fue a Estados Unidos y contrató a los mejores especialistas. Estos señores que tenéis aquí, si miráis en la diapo, en la parte superior izquierda, ¿sí? ¿Esos señores quiénes son? Pues esos señores, ahí tenéis al Steve Jobs de las plantaciones en cadena, de las grandes producciones en cadena, y todos sus ingenieros. Todos estos señores fueron los que inventaron las grandes plantas industriales de Detroit. ¿Y las plantaron en dónde? En la Unión Soviética. Y entonces, ¿cómo estos señores fueron allí? Pues muy sencillo, porque les pagaban. ¿Y quién les pagaba? Stalin. ¿Stalin hizo milagros? No, Stalin tenía oro y recursos. Entonces estos señores, como no tenían mucho que hacer en Estados Unidos y en ningún país industrial, porque la gran depresión económica del 29 no había proyectos, estaba en una economía deprimida, se fueron a donde les pagaban, a la Unión Soviética. Y estos señores y esta playa de ingenieros fueron capaces de crear 500 y pico grandes factorías que darían lugar a la inmensa producción de medios acorazados de la Unión Soviética, ya antes incluso de empezar el conflicto. Por este lado tenían toda esta infraestructura que era impresionante. Algunas de las fábricas que se montaron allí, que producían los C-34, los KV-1, que los produjeron a decenas de miles de unidades anualmente, eran las mayores del mundo. Entonces, esto no debía de sorprender a nadie. Por un lado, Stalin además tenía recursos humanos. ¿Por qué tenía recursos humanos? Allí no había ni derechos para los trabajadores, ni había huelga, ni había el derecho a huelga, no se conocía nada. Si vosotros os acordáis de las películas romanas, el cómitre que a ritmo del tambor mandaba a todos los esclavos remar, pues este señor hacía lo mismo. En la Unión Soviética, allí todo el mundo se trasladaban recursos humanos, se trasladaban recursos materiales, es decir, levantaron plantas como los egipcios levantaron las pirámides. O sea, poco menos, y no creo que nadie se ofenda, poco menos con mano semi-esclava. O sea, es algo, bueno, quizás un poco, hay gente que no le guste esto, pero era un poco así. Y tenía recursos, otro tipo de recursos naturales los tenía en abundancia. Entonces, de todas estas plantas, ¿quién las equipaba? Porque el Albert Kahn y todos sus magníficos gurús de las grandes plantaciones industriales necesitaban equipamiento, máquinas, herramientas y todo tipo de tecnología auxiliar. Pues ¿quiénes se la dieron? O sea, ¿quiénes les vendieron otras sogas a los propios soviéticos? Los alemanes. Tengo que recordar que el tratado de Rapallo que firmaron en la República de Weimar
y los soviéticos, pues en Rapallo, una ciudad italiana, estos señores firmaron un tratado de cooperación que fue una inmensa transmisión de tecnología. De todo lo que sabían los alemanes se lo trasladaron inocentemente, ahora se ve retrospectivamente inocentemente, a los soviéticos. ¿Por qué? Pues por dos razones. En primer lugar, porque los alemanes no podían tener desarrollos tecnológicos para la industria armamentística, estaban muy vigilados por el Tratado de Versalles. En segundo lugar, porque la industria alemana, la economía, mejor dicho, y la industria alemana estaban hundidas. Les pasaba lo mismo tras la Primera Guerra Mundial, gran crisis. Se recuperaron un poquito, inflación tremenda, paro, colapso de la economía, entró la crisis del 29, les sacudió de lo lindo. Bueno, ¿a quién vendemos? Pues vendemos a los soviéticos, y encima, además, podemos desarrollar lo que el Tratado de Versalles nos impide. Bosch, Siemens, Krupp, Rheinmetall, todas las grandes empresas tenían sociedades mixtas germano-soviéticas que bajo proyectos civiles encamuflados se dedicaron a transferir la tecnología. Entonces, y al final, y los diseños, no solamente la capacidad de producción, sino la capacidad de los diseños. Recordemos que algunos de los carros de combate soviéticos más que despertaron mayor asombro en 1941, el T-34 especialmente, había sido construido bajo las instrucciones de los proyectistas de la Vickers y de Christie, un famoso proyectista de carros de combate. Y los soviéticos heredaron todo, no solamente la tecnología, la producción, sino todos los... Bueno, pues entonces no tiene nada de extrañar. Hitler fue un inocente, y luego los servicios de información de Hitler y de inteligencia fracasaron ahí estrepitosamente para plantar cara a los medios acorazados soviéticos. ¿Qué pasa con los americanos? Bueno, pues los americanos, aquí le damos a la... ¿Qué es eso? Eso es Manhattan en 1930. O sea, vosotros ahora estáis acostumbrados. Shanghái, Tokio, aquí veis las 4 torres. Pero bueno, es que esto es años 30. Y Hitler dijo, eso demuestra un poderío civil en los años 30 nunca visto. Eso era Marte en los años 30. En los años 30 eso era Marte. Y Hitler, no sé si vio esta foto, pero la debía de haber visto, y alguien le ha dicho, esos señores, tú dices que son capaces únicamente de producir buenas cuchillas para afeitarse y buenos spray de limones y tostadores para desayunar. ¿Tú estás loco o qué? Esa gente que es capaz de hacer eso. Entonces, señores, la economía norteamericana producía 4 millones y pico de automóviles al año. En los años 30, perdón, en los años 20, en los años 30 aún más. La producción automovilística y de autocamiones en Europa era el 12% de la norteamericana. Y encima, el 12% de la norteamericana, de lo cual se llevaban, de ese 12%, se llevaban la parte gorda, se la llevaban Francia, el Reino Unido, y hasta Italia. El norte de Italia tenía más automóviles per cápita que los alemanes. Con eso lo digo todo. Entonces, los alemanes fueron capaces de crear una industria acorazada, sencilla, y además eran los reyes eran muy prácticos, eran los reyes y de la logística. Eran capaces de producir inmensas cantidades con una calidad decente, y encima además la capacidad de reconversión de la industria civil a la industria militar lo tenían así, porque es que ellos estaban acostumbrados a competir en la economía de mercado. Entonces eso les da una dinamicidad que no tenían otros países. Eran muy superiores en eso. ¿Qué tenían que hacer los alemanes? Pues los alemanes tenían que hacer, como digo, partieron perdiendo la batalla de las industrias. La batalla de Vulcano la acabaron perdiendo antes de empezar el conflicto. Los alemanes, ¿qué pasaba? Los alemanes tenían buenos proyectistas, buenos ingenieros, buena tecnología. O sea, nadie duda de que los alemanes tecnológicamente estaban muy avanzados, pero tenían una industria deprimida absolutamente. La industria automovilística, que es la base con la que se construyen después los carros de combate, está hundida. Está hundida completamente. Únicamente Ford se había instalado precisamente en la Alemania de Weimar porque no producían. La Opel fue comprada por los americanos. Incluso, además, la única empresa del sector de automoción, no la única, pero la más significativa que sobrevivió fue la Daimler-Benz. Y Daimler-Benz, señores, ¿qué hacía? Lo que llamamos hoy productos, coches de alta gama o de media alta gama, es decir, muy buenos, muy bien acabados, pero en aquel entonces semi-artesanales. No eran capaces, no tenían plantas industriales ni experiencia en grandes plantas de producción en cadena. No la tenían, y esto fue una guerra de masas. ¿Qué es lo que pasó? Que
Pues ¿a quién le suena eso de que productos muy buenos pero producidos semi-artesanalmente y en cantidades limitadas? Pues es poco menos lo que estamos diciendo que sucedió, por lo menos durante algunos años, en la producción de carros de combate alemanes. Muy buenos pero muy pocos. Vale, entonces, ¿aquí qué es lo que pasó? Pues ya entramos en la producción de carros de combate. 1941, Barbarroja. Para todo el mundo lo sabrá, la invasión de Alemania, de la Unión Soviética por Alemania. Año importantísimo en la Segunda Guerra Mundial. Señores, los rusos, los soviéticos, producían 6.000 carros de combate aproximadamente. Ahí tenéis las cifras, me las sé más o menos, las voy a decir aproximadas. Los alemanes producían la mitad. Pero ya no solamente en 1941 producían la mitad, sino que vamos a hablar de la calidad. De esa cifra de carros de combate, si no me equivoco, aquí me parece que son 400 y pico en 1941 produjeron del Panzer IV, que era el mejor diseño que tenían los alemanes en ese momento. ¿Cuántos produjeron del famoso T-34 que superaba netamente en aquel momento en todos los aspectos al Panzer IV, o en prácticamente todos los aspectos? ¿Cuántos produjeron? 1.000 y pico. 1.800 si no me equivoco. Y KV-1, que era un monstruo al que te daba un escalofrío enfrentarte a él en 1941, ya tenían 1.000 y pico. O sea que no solamente cantidad, sino que también ponían calidad. Si entramos en 1942, después del desastre de Moscú, Stalingrado, año decisivo, año que podía inclinar la balanza para un lado o para otra, los soviéticos tuvieron la bestialidad de producir 24.000 carros de combate contra 6.000 alemanes. La diferencia no la habían duplicado, la habían multiplicado por 4. Acordaos de las fábricas de Albert Kahn, las grandes producciones industriales. O sea, tenían la batalla perdida completamente. Pero en la calidad entramos en lo mismo. Incrementaron la cifra de producción algo menos de 1.000 Panzer IV, vuelvo a recordar, el mejor diseño que tenían en ese momento, para competir contra 12.000 T-34, que le superaban netamente al carro alemán. Alguien me dice, ¿le dieron sopas con ondas los alemanes a los soviéticos? Sí, le dieron sopas con ondas, pero como decía Kipling, eso es otra historia. Había que buscar a ver el porqué. Pero vuelvo a plantear, la guerra industrial la tenían perdida de antemano. Es verdad que en 1944 alguien dirá, elevaron la producción considerablemente en 1944, la política de Albert Speer, el milagro de la producción alemana. Sí, de acuerdo, la recuperaron, se portaron, ahí supieron reaccionar bien. ¿Pero cuándo? Cuando no solamente competían a la producción de carros soviética, es que competían a la producción de carros soviética, a la producción de carros norteamericana, tenían el frente dividido en dos, por el oeste, por este, la calidad de las tripulaciones Panzer había decaído un montón, tenían problemas por todos los lados, les pilló el toro. Entonces, cualquier situación de guerra acorazada, comparemos diseños, comparemos doctrina, o sea, tiene que partir de la base industrial. Por lo menos eso es un punto de vista que a mí me parece que ha sido poco tratado. Empezamos con el diseño. Entramos directamente en carros de combate. ¿Te importa dejarlo para el final? Vale. Entramos en carros de combate, lo que es el diseño. A todo el mundo le gusta decir cuál es el mejor carro de combate. Tenemos esa costumbre, sobre todo en Occidente, quién es el mejor coche, quién es el mejor jugador de fútbol, quién ganó tantas veces. Esto trasladado a carros de combate es verdaderamente complicado. Pero bueno, yo empezaría, y además se parte de una sencillez, que es evaluar los carros de combate normalmente en 3 de sus aspectos básicos, en lo que es la defensa de un carro de combate, en lo que es la coraza del carro de combate, la protección, en lo que es el arma de fuego principal, que es el cañón, y lo que es la movilidad. Recordemos, aunque todos lo sepáis, un carro de combate es una plataforma móvil de combate. Entonces, vamos a ver, la velocidad, que no es lo mismo que la movilidad, son dos cosas diferentes, algunas están interrelacionadas, es importante porque tú llevas esa capacidad de fuego, esa capacidad de combate, la trasladas por el campo de batalla. En la potencia del cañón, pues está claro, cuanto más potente es el cañón, mayor capacidad de destrucción, y la protección, pues exactamente igual. Pero nos damos una cuenta de una cosa que es muy fácil de entender, son eficiencias contrapuestas. Hay otra definición por ahí, los ingenieros industriales lo conocen mejor, que no me acuerdo, pero viene a decir algo como definición. Es decir, si yo pondero una cualidad de esas 3, inmediatamente tiene una repercusión negativa en las otras 2.
con lo cual yo tengo que buscar, o sea, es injusto evaluar un carro de combate a veces con otro, cuando en uno el proyectista se ha ponderado un factor y el otro proyectista pues ha ponderado otros factores, porque estoy haciendo otro concepto de carro de combate. ¿Tú qué quieres? ¿Un 4x4 o quieres un coupé 2 plazas? Entonces no puedes comparar un 4x4 con un coupé, y hay gente que cae en estas sencilleces. Incluso voy a más. Un carro de combate que en teoría tuviera la misma movilidad, la misma potencia de fuego y la misma protección, dos carros de combate que tuvieran esas cualidades prácticamente iguales, hay muchos otros factores que vamos a hablar ahora que pueden hacer que un carro de combate sea mucho más operativo, mucho más eficiente que otro. O sea, no es tan sencillo. Y además, a lo largo del diseño de carros de combate se tendrá en la época a hacer una ponderación de los 3 elementos, hacer la mejor media. Eso será el carro de combate que tenderé a lo largo del conflicto a ser el mejor, el que tiene las 3 características, digamos, más ponderadas, más equilibradas. Y poquito más. Pasas tú ahora a decir cuáles son otras características de los carros de combate que tenemos que evaluar. Tipología de carros de combate. Como todo en la vida, y aquí quiero ser bastante rápido porque luego vamos a entrar, cuando toquemos el tema doctrinal, sí que vamos a profundizar, ¿no?, un poco más en lo que implicaba, ¿no?, la tipología de carros de combate. Como cualquier persona que tiene una ocupación, esa ocupación implica pues un tipo de empleo. Un secretario hace cosas de secretaría, un ingeniero hace cosas de ingeniería. Cuando se elabora, cuando se trata de fabricar un tipo de carro de combate, está directamente dirigido al tipo de empleo al que se va a emplear, para lo que se va a utilizar realmente. Tenemos una tipología que podemos englobarla en 3, pero me voy a extender brevemente con una que no he metido aquí porque realmente no son carros de combate, pero sí que es muy importante. Lo primero, los carros ligeros. Los carros ligeros, durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, fueron la columna, el caballo de batalla de las unidades móviles y acorazadas de los diferentes ejércitos, exceptuando quizá un poquito el francés. ¿Vale? Los carros ligeros, más bien por necesidad que por tipo de ocupación, tuvieron que hacer acciones o emplearse en acciones de lo que sería ahora mismo el carro MBT o Main Battle Tank, carro principal de batalla o de combate. Los carros ligeros originalmente se crearon única y exclusivamente para la exploración, el reconocimiento y reconocimiento-exploración, más o menos. Lo que los estadounidenses denominaban caballería acorazada. Uno de los principales exponentes que he puesto aquí es el carro Stuart, que a la sazón sirvió excelentemente también en el Pacífico como carro principal de batalla, a modo de curiosidad. Los carros medios. El concepto de carro medio realmente fue evolucionando a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, principalmente enfocándose al tipo de táctica operativa y doctrina al que iba a ser empleado. Como carro medio entendemos el carro principal, que componía una división acorazada o mecanizada para emplear una ruptura. Una ruptura. Realmente el concepto de carro pesado inicialmente no existía. Existía el concepto de carro de infantería, como por ejemplo el Matilda británico, como por ejemplo incluso el Charbet, el Somua, por ejemplo. Hay autores que lo ponen también como carros de infantería, pero realmente era un carro principal de batalla o un carro medio. Los carros medios fueron los que realmente llevaron el peso del combate a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos ejemplos muy característicos como el T-34, en este caso un T-34-85, el Sherman, el carro crucero británico, Panzer III, Panzer IV, Panther, aunque por su peso, 45 toneladas, muchos no lo cataloguen como carro medio, pero por su empleo efectivamente era un carro medio. Y ya por último tenemos los carros pesados. Los carros pesados como concepto tan solo se emplearon, por un lado los franceses, como ya he comentado. El Panzer IV de cañón corto, aunque era un carro de apoyo a la infantería, realmente era un carro medio, aunque los alemanes quisieran emplearlo como
carro pesado inicialmente, pero fueron los rusos los que llegaron el concepto de carro pesado hasta la última consecuencia, en fin. El carro pesado tenía como concepto la ruptura en un frente concreto de combate en apoyo a unidades más grandes. Los carros rusos, por ejemplo, pesados, tenemos el KV-1, KV-2, posteriormente la saga o la serie Joseph Stalin, se emplearon estrictamente en regimientos pesados de choque o de ruptura. No formaban la columna acorazada de las brigadas o los cuerpos acorazados como luego después veremos. Y luego ya por último, después de ver el impacto que tanto en la moral como en el combate tenían estos carros pesados, los alemanes crearon su propio carro pesado. Y la máxima expresión, como tenemos aquí, es el Tiger. Luego, por supuesto, hubieron pues, el Tiger 2 o König Tiger, como queramos llamarlo. Los alemanes realmente se inspiraron en el concepto de carro pesado que tenían los rusos y también los emplearon en unidades de ruptura independientes no vinculadas a las divisiones Panzer, excepto las grandes famosas Großdeutschland, Leibstandarte, Das Reich, que sí que tenían una compañía, concretamente en la 13ª, que sí que estaba compuesta por carros Tiger pesados. Realmente los carros Tiger se emplearon única y exclusivamente en SBA Panzerabteilung o batallones pesados adscritos a cuerpos de ejército. Y ya por último, tenemos, que luego lo comentaré brevemente, los cañones de asalto. La máxima expresión, el Stuck 3 alemán, no pertenecía a la Panzerwaffe, como mucha gente cree, sino a la Sturmartillerie. Eran unidades de artillería como tal. Y luego dos conceptos, el concepto de cazacarro o Jagdpanzer, ¿vale? Cazacarros M10, Aquiles, Marder, alemanes, Nashorn, y luego el concepto de Panzerjäger. El Panzerjäger, estamos hablando de un cazacarros de ruptura, no tenía ese techo abierto que teníamos. Por ejemplo, el Elefant Ferdinand, Jagdpanther, Jagdtiger, etcétera, etcétera. Pasamos posteriormente a algo que yo creo que es crucial una vez hecho esta breve interrupción de la tipología de carros de combate, y vamos a pasar directamente a la eficacia de un carro de combate y qué tipo de componentes imprimía esa eficacia que le iba a llevar a ser más eficaz unos que otros. Y vamos a empezar pues con el apartado óptica. Vamos a ver, muy bien, como os ha dicho, como ya os venimos diciendo, repasamos un carro de combate. Las tres cualidades básicas que tiene no definen definitivamente un buen carro de combate. Es el punto de partida. Entonces yo entro de lleno con uno que vamos a llamarlo óptica. Como sabéis, sabéis, pero es necesario que os imagináis lo infernal que es un carro de combate cuando te metes dentro. Es un ataúd, en lo cual, si imaginaros que os metéis en un buzón de correos y solamente veis la realidad a través de la mirilla que tiene el buzón de correos, por donde se echan las cartas. Eso es un poco exagerado, pero es para que os imaginéis. Entonces, y además os metéis ahí con toda la tensión del combate, que ya hablaremos más adelante. La óptica es fundamental, porque el carro de combate es una máquina, como he dicho antes, infernal, en donde una cosa que se llama conciencia situacional se pierde con la facilidad asombrosa. Vosotros sabéis lo que es la conciencia situacional, pero por si acaso todo el mundo ha montado en una atracción de feria, en el parque de atracciones, esas que te bambolean para arriba, para abajo, cierras los ojos, cuesta abajo, cuesta arriba, y llega un momento que no sabes ni dónde estás. Pues imaginaos eso en un carro de combate en la tensión. El que se eleva el carro de combate, ves el cielo, por los periscopios, por la óptica. Que baja, ves la tierra. Que giras, ya no sabes ni dónde estás. Por no hablar de otras experiencias todavía muchísimo peores que se tienen, que ya hablaremos más adelante en el factor humano, en la experiencia de combate. Con esto quiero decir que la óptica te facilita, por muy buen carro que tengas, si no tienes una buena óptica que te hace ver el exterior en condiciones mínimamente determinantes, estás perdido, por muy bien que lleves el mejor carro de combate del mundo. Y otra cosa muy importante, los encuentros de carros de combate son como los de aviación.
Cuando te derriban no sabes ni cuándo, ni quién, ni de dónde te han derribado. O sea, sientes un impacto, una leche que te dan, aquello empieza a explotar, humo por todos lados y no sabes ni quién ha sido. O sea, quiere decir que un porcentaje muy alto de las destrucciones te lo hacen al primer impacto. Y el primer impacto lo hace el que primero ve. Y no solamente el que primero ve gracias a su óptica, sino que el primero apunta correctamente. O sea, la óptica, los encuentros con los carros de combate muchas veces se deciden entre el que primero ve y el que primero te acierta una leche de narices. Entonces la óptica es fundamental, es lo que diferencia a muchas veces a un buen carro de combate a un mal carro de combate, independientemente de otras situaciones. Entonces, al final, los alemanes tenían muy buena óptica. Todo el mundo hemos oído hablar de la magnífica óptica alemana. Y es cierto, los carros alemanes tenían bastante mejor óptica en líneas generales que tanto los rusos, que tenían bastante mala. Y el diseño de los carros rusos fue mejorando con el tiempo, pero partieron de diseños de carros excelentes, pero con mala óptica. No solamente la calidad de las lentes, sino la distribución de los periscopios, el concepto de cúpula de comandante, eso lo llevaron fatal. Eran buenos diseños, como si tú tienes un coche excelente pero mal acabado. Los detalles son muy toscos, no se preocuparon por eso. Los carros alemanes tenían muy buena óptica. Los anglosajones, los carros británicos, los carros yankees tenían mejor óptica, pero nunca igualaron a las de los alemanes. Por eso quiero incidir en el apartado de la óptica. Hablas tú del diseño, ¿no? Sí. Vale. El diseño de un carro de combate. Como todo diseño, me he tomado la libertad de elegir estas fotos para explicar brevemente la implicación que tenía tanto el blindaje, su inclinación en el campo de batalla, las variantes, la capacidad de actualización, que eso es muy importante para un bastidor acorazado, la suspensión, cosa que se tiene un poquito como algo secundario, pero que era importantísimo para que un carro fuera realmente fiable y eficaz, y el espacio de trabajo. A fin de cuentas es donde van literalmente a vivir unos combatientes durante muchísimo tiempo dentro. De hecho incluso literalmente dormían en él. Era su casa. Cuando hablo de modas, realmente tenemos que tener presente que cuando los franceses y los británicos diseñan sus carros, son carros que tienden, de alguna manera, o son hijos un poco de la propia doctrina que tenían, en cuanto a si es un carro de apoyo a la infantería, muchísimo blindaje, pero realmente una movilidad escasa. Pensemos en el Matilda. El Matilda causó muchísima sensación en el bando alemán por el blindaje que tenía, ¿no? Que solamente mediante 88 podían destruirle, pero era un carro muy difícil de manejar, entre otras cosas porque los franceses y los ingleses tenían la manía, los rusos inicialmente tenían la manía de tener torres pequeñas, en donde el comandante del carro tenía que hacer labores de mando, que bastante era, coordinación con otras unidades, si era su líder, aplicamos aún más dificultad, y apuntar y disparar. Es que era un sobretrabajo que quitaba segundos o incluso minutos a las capacidades de decisión. Cuando los alemanes diseñan sus propios carros, como luego vamos a ver con las torretas, lo que tienden es, puede que no sean el mejor de los diseños, hablo de los Panzer III, Panzer IV inicialmente, pero sí eran los más fáciles de trabajar para su propia doctrina, que es de lo que se trata y sobre lo que se va a cimentar su superioridad táctica. En cuanto al tema del blindaje, para tampoco liarnos mucho con esto porque daría para una sola conferencia, había dos tipos de escuelas. La escuela tradicional occidental, digámoslo así, en donde el blindaje tenía una inclinación de nada, ¿vale? Eran chapas en ángulos rectos. Todo se basaba prácticamente en la espesura de ese acero y en la calidad del acero. Un pequeño epígrafe aparte, quiero comentaros que aunque Alemania tuvo durante muchísimo tiempo, hasta 1940, el mejor acero en sus fábricas, realmente luego después ese galardón se lo llevó el acero estadounidense. No nos olvidemos que un carro Panther, cuyo mantelete era brutal, era masivo,
tenía un acero de peor calidad que la que tenía un Sherman, entre otras cosas porque no tenía materiales básicos como el cromo y el níquel, que hacía que su aleación fuera muchísimo más potente. Eso no significa que fuera un mal acero, que va, ¿vale? Pero no era, digamos, la aleación óptima. Los rusos empezaron a fabricar sus carros, por ejemplo, el T-34, con un blindaje inclinado, que se demostró mucho más eficaz, ya no solamente en cuanto a la penetración, sino a la desviación de los impactos recibidos. Cuando los alemanes se llevaron la desagradable sorpresa de enfrentarse a estos carros, vieron que sus cañones tradicionales de 37 milímetros no podían perforarles. Cuidado, no porque matemáticamente no pudieran, sino porque ese factor inclinación y desviación hacía que no penetrara el blindaje, ¿no? Lo cual es bastante representativo. En cuanto a la suspensión, la suspensión, como veis aquí, he elegido la suspensión concreta de un carro Sherman. Había tres tipos de suspensión, básicamente. Había más, pero hablo de básicamente. La suspensión Christie, que es la que lleva el T-34, concretamente venía del ingeniero que ha comentado antes, Toño, Christie, desechado en el mundo occidental inicialmente. Solo los británicos tuvieron esa suspensión con sus carros cruceros, con sus Valentine y demás. Pero fueron los soviéticos los que descubrieron las bondades de este tipo de suspensión tan sumamente ágil y fiable en todo tipo de campo de batalla. Digamos que los alemanes y los franceses optaron por las barras de torsión, que era un tipo de suspensión tremendamente eficaz, pero tecnológicamente muy complicado, y no siempre funcionaba bien en todo tipo de terrenos. Y por último nos encontramos, estoy siendo demasiado rápido, pero yo creo que para dar una visión global, yo creo que es bastante interesante. Nos encontramos con este tipo de suspensión, que es la suspensión de los carros Sherman, inicialmente de los carros Lee, en un bastidor que los estadounidenses digamos que convirtieron en universal, cuya suspensión se denominaba HVSS, que era por muelles. Era una suspensión por muelles bien verticales o bien horizontales, cuya fiabilidad era excepcionalmente buena y sobre todo era tremendamente fácil de mantener, porque directamente sacaban el bloque entero y santas pascuas. No había que tener grandes periodos de mantenimiento. Y por último, el espacio de trabajo, que es lo que he comentado. No trabaja lo mismo una tripulación bien entrenada en una torreta amplia, en donde el comandante se puede dedicar a lo que realmente es su función, que es mandar, detectar enemigos, a torretas en donde no había ese tipo de libertad o comodidad en el empleo. Pero si esto es importante, lo que os va a comentar ahora mismo Toño, la tecnología dentro del carro de combate es todavía mayor, si podemos tenerlo presente. Vamos a ver, sí, la tecnología pasa lo mismo. Podemos estar ahora hablando aquí, pues sobre todo a la gente que le gusta mucho la ingeniería, la mecánica, pues la Segunda Guerra Mundial dio lugar a una expansión, a soluciones tecnológicas impresionantes. Muchas de ellas a lo largo de muchos años se implementaron en la industria civil. Pero vamos a ver, la tecnología es aquella capacidad que tú tienes para resolver problemas técnicos. Pero no solamente es una capacidad, sino que es una opción. Es decir, yo tengo esa capacidad, pero puedo usar la opción tecnológica o no. En la guerra se dice que cuanto más sencillo, mejor. Cuanto más sencillo es una ventaja, hasta cierto punto, pero es una ventaja. Aunque haga una pequeña digresión aquí, a todo el mundo le suena que los norteamericanos en Vietnam llevaban un fusil tecnológicamente muy superior, el M16, un fusil de asalto. Y se enfrentaron a un fusil obsoleto, el AK-47, conocido como Kalashnikov, que estaba atrasado con respecto al M16, pero joder, con perdón, resultó muchísimo más eficaz. Eso es un ejemplo, nada más. Entonces, al final, la tecnología es una solución, pero también implica muchas complejidades que después repercuten en el rendimiento del carro, en la producción del carro, en la eficacia del carro. Porque no nos olvidemos que además los carros de combate, en un porcentaje alto, duran muy poco.
O sea, a veces incluso un carro de combate dura menos tiempo en el frente que el tiempo que tarda en ser producido. Entonces, con lo cual dices, que decir, ¿para qué me voy a complicar la vida yo? Si tengo una cosa eficiente y sencilla a una cosa más eficiente pero muy complicada, pues al final el mecanismo de reposiciones es el que me vale. Pero eso también tiene sus limitaciones. También es injusto decir que los carros Panther o los carros Tigre eran muy complejos y que eso era un defecto. Sí, bueno, era un defecto, pero es que las capacidades que los ingenieros, que a los ingenieros les dijeron, este carro tiene que cumplir estas capacidades, eran inmensas. Y estaban trabajando con carros en el caso del Panther, de 45 toneladas. Yo no sé si os hacéis una idea, pero alguien me dijo a mí que, os pongo por un ejemplo de la complicidad de la ingeniería, producir un carro de 20 toneladas requiere una solución técnica, una tecnología X. Producir un carro de 40 toneladas no requiere una tecnología de 2X. No, requiere una tecnología de 10X, exagerando un poco. Es decir, a un poquito de incremento para resolver o para dotar al carro de capacidades mayores, de potencia de fuego, de velocidad y todo eso compensarlo y que el carro sea excelente en todos los puntos, necesitas una tecnología de la leche. Por ejemplo, el sistema de rodamiento y de suspensión de los Panteras y los Tigres era muy complicado. Pero señores, vosotros sabéis, os imaginéis lo que era un carro de 45 toneladas o de 56 toneladas tenía el Tigre 1, girar sobre su propio eje. Eso destensaba las cadenas, hacía que se salieran las cadenas, la caja, los problemas que te daba una caja de cambios para conseguir determinadas velocidades. O sea, los problemas técnicos en los que te metías era como para abrir el capó y decir, esto es la mecánica de un Seat Panda y esto es la mecánica de un BMW de la Serie 7. Sí, vale, pero es que el de la Serie 7 se me estropea mucho, este es muy sencillo. O sea, son dos opciones que tiene el fabricante. Entonces, aparte de ser una capacidad, vuelvo a repetir, es una opción. En la tecnología también pues está no olvidemos que el carro es una plataforma móvil de combate y una de las cosas móviles del carro de combate es la torreta. La torreta facilita mucho la capacidad de fuego de un carro de combate. Pues la torreta, claro, mover torretas que pesaban ya lo que pesaba un carro de combate ligero del Tigre 1 y el Panther, pues necesitaba unos mecanismos hidráulicos, unos mecanismos eléctricos, que era muy complejo mover las torretas esas. Mover una torreta con un cañón de 88 milímetros que pesaba la leche, como el del Tigre 1, pues es que para eso había que emplear mucha tecnología. Es decir, los alemanes optaron por la tecnología para la victoria. Y bueno, a la postre parece ser que algo equivocados estuvieron, porque los que optaron por la sencillez y por la producción en masa y al final Napoleón le preguntaban, pero ¿cuál es la ciencia para ganar las batallas? Y dijo, muy sencillo, estar el primero y con más. Os parece una sencillez, pero la guerra acorazada es un poco así, estar el primero, es decir, con modelos de carros de combate que tienes a tu disposición y el primero allí y con más. Es decir, en vez de estar con 10, estar con 100. Y al final, en una guerra de masas, la tecnología es muy importante a tenerlo en cuenta. Dentro de la tecnología, no es tecnología, pero quiero hablar un poco sobre la radio. O sea, esa cámara oscura en la que te metes, ese ataúd en la que miras a través de unas mirillas que se llaman óptica, que te da una sensación de irrealidad, de una ausencia del mundo real. Tú te metes en tu carro de combate, la radio es vital. Es vital, vuelvo a decir, no es un defecto del diseño del carro de combate, pero sí del equipamiento. Es como comprarte un coche y no llevar aire acondicionado. El coche puede ser bueno, pero si no tiene aire acondicionado, pues va mal la cosa, porque no puedo estar yendo. Pues el carro de combate, digamos, en esa capacidad que tiene el carro de combate para sacarnos de la conciencia situacional, la radio es muy útil, porque no solamente te comunica a ti con respecto a tus aliados, a tus carros de la misma unidad, te dice dónde estás, dónde tienes el objetivo, si te desvías de la formación, objetivo a la izquierda, objetivo a las 5, como dicen en las películas, a las 7, sino que te corrige y al mismo tiempo te comunica a los miembros de la tripulación. Dentro de un carro de combate no se puede entender la gente.
para decirle si estuviéramos en un carro de combate y no tuviéramos el modo de radio, para indicarle algo a Edu le tendría que hacer así y darle una hostia para que se enterrase porque no me está escuchando, y más con la tensión del combate. La radio era fundamental para tanto comunicarte con el exterior, con tus compañeros, como comunicarte dentro de la tripulación del carro de combate. Para que os hagáis idea, cuando un carro de combate en terminología anglosajona, en el argot anglosajón, se quedaba sin radio porque se estropeaba, decían que estaba sordomudo. Entonces, no se podía comunicar con él, está sordomudo. Ya no te digo, volviendo a la óptica, si además de óptica, un sordomudo además es medio ciego. O sea, ya eso es la leche. O sea, para que os deis importancia de cosas como la tecnología o el equipamiento de la radio. Simplemente una anécdota, diré, carros de combate tecnológicamente muy complicados como el Tigre 1, claro, tenían un super cañón de 88. El 88... una anécdota, un tripulante de Sherman decía que estaban tan obsesionados cuando veían un Tigre con un 88 que es que le recorrían escalofríos por la espalda. Cuando se jubiló del ejército, le mandaron era joven, le mandaron a su tierra. Decía que él vivía en un barrio donde había una línea de autobús que era la 88. Era tal la obsesión que tenían por la potencia de los cañones alemanes, por la tecnología alemana que incorporaban, que llamó al ayuntamiento y decirle: mire, por favor, cambien el nombre de la línea de autobús, porque es que yo no puedo pasar por la línea de autobús y ver que me viene un 88. Entonces eso da lugar a lo que es la tecnología aplicada a un carro, los defectos y los problemas. Pasa todo el siguiente punto y vamos acabando con esto. El mantenimiento, ¿no? A ver, a todos a todos en cierta medida nos gustan los coches, ¿no? Lo que pasa que, hombre, aunque pidiendo un préstamo y tal, podíamos tener un coche, me estoy yendo, a lo mejor un BMW gigante, un Audi de estos de última generación, un Super Lexus, ya no os hablo de un Lamborghini y tal, pero el caso es que luego siempre nos hacemos la misma pregunta: ¿podemos mantenerlo? Bueno, pues esto pasaba en la guerra acorazada de la Segunda Guerra Mundial. He puesto dos fotos muy representativas, una de un taller de campaña primer escalón de la Wehrmacht, que como sabéis tenía dos incluso tres escalones de mantenimiento, y luego otro que podéis ver aquí al lado, que es un taller de campaña estadounidense. Para que os hagáis una idea, Michael Reynolds comenta que la eficacia de los talleres de campaña, tanto en su primer y segundo escalón, en la Panzerwaffe, la Wehrmacht, solía estar en torno a un 66% de eficacia, lo cual es una barbaridad. La eficacia de los talleres de campaña estadounidenses solían estar en torno a un 57%, hablo de media. Los rusos no hay cifras reales, he oído algunas, pero yo creo que no llegaban ni en torno ni al 20%. Pero había una diferencia sutil. Si cada carro de combate valía oro para el ejército alemán, tenían que tener un sistema de mecánicos, ingenieros y de mantenimiento de sus propios vehículos de unas capacidades altísimas para poder llegar a ese régimen de recuperación de carros de combate. Cada pieza tenía que repararse. Imaginaos si, por ejemplo, un taller de campaña de primera línea, imaginaos en Minsk, ya no hablo de segunda línea en la zona de Varsovia. Si tenemos que por ejemplo, tenemos que reparar el sistema de giro de torreta de un Tiger de 16 toneladas, esperar repuestos es un poco complicadete. Máxime cuando tenemos una logística muy limitada y dependiendo de unos ferrocarriles y de un sistema de camiones complicado. El ejército estadounidense no tenía ese problema en absoluto. Un motor fallaba y el motor se cambiaba. Una suspensión fallaba y toda la suspensión, ese sistema que os he comentado antes, el HVSS, se cambiaba íntegro. No había necesidad de hacer grandes reparaciones como tal. Entonces, tenemos que tener, que es lo que ha comentado antes Antonio, que la complejidad es directamente proporcional a la eficacia estratégica. No podemos confundir la eficacia estratégica con la táctica, en donde un Panther o un Tiger podía marcar la diferencia en el campo de batalla, pero sí en la zona de mantenimiento.
Y por último ya quedaría autonomía. Sí, pequeños detalles pero bueno, podríamos ser más extenso todavía. No os olvidéis que todo esto lo estamos comentando para resumir que hay que considerar muchos aspectos para decir si un carro de combate era eficaz, era operativo, era mejor que otro. Y ya por último, algunas dos cosas. Antes, la autonomía de un carro de combate. Parecerá una tontería. Vosotros a la hora de comprar un coche, pues tampoco os fijáis mucho si la autonomía es de 100 kilómetros más o 100 kilómetros menos. Pero un carro de combate es importantísimo. Es importantísimo porque los carros de combate, la doctrina de los carros de combate es la herramienta fundamental para la ruptura del frente y para la posterior penetración y rodear, hacer grandes bolsas al enemigo. Entonces, para eso, un carro que tiene más autonomía es vital. Los carros soviéticos, una vez más, especialmente el T-34, que era el caballo de batalla, nunca nos olvidemos, no era el mejor carro, pero sí tenía una ponderación excelente, tenía una autonomía muy superior a sus rivales alemanes. Y entonces eso le hacía que ellos dependían mucho menos de sus escalones de aprovisionamiento. Es vital, o sea, tú no, una vez que has penetrado las defensas y has hecho un ataque en profundidad, tú no puedes coger y pararte para que vengan los de mantenimiento, los que te dan el fuel y te recarguen. O sea, si tienes, es que la diferencia me parece que era, no Edu, entre 100 y pico y 400 kilómetros. O sea, es que tenían prácticamente 4 veces más autonomía, con lo cual, ya entramos en la doctrina, para aplicar una doctrina de penetración en profundidad, pues es que eran carros, no es ninguna tontería. Otra cosa que se me ha olvidado decir en cuanto a la radio, simplemente una apreciación que también desde el punto de vista doctrinal es importante, porque la doctrina, tanto la doctrina alemana, la Blitzkrieg, era fundamental que todas las unidades acorazadas estuvieran coordinadas por el comandante de la unidad, y eso, si no se tenía radio, no podías aplicar la doctrina. Los rusos, lamentablemente, no sé cómo se las apañarían, pero no tenían radios en sus carros de combate. Lo tenían algunas unidades, solamente los comandantes de carro, pero era muy difícil establecer comunicación entre un carro de combate y otro, con lo cual se desorientaban. O sea, la conciencia situacional esa la podían perder y andaban como las gallinas cuando muchas veces les cortan la cabeza y no se sabía, seguían todos a la gallina líder. En cuanto a la gallina líder la vendían un pepinazo, ya no se sabían a quién seguir. O sea, desaprovechaban muchas de las capacidades de los carros de combate por falta de todos estos detalles. Y poquito más, ¿no? En cuanto a diseño de carro.